Hola, ¿cómo están? Marines Ibacachi junto a Hernán Zambrano. Hola Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Estoy contento y feliz de vacaciones, esperando que la gente que nos está mirando disfrute hoy día de un programa entretenido, distinto a lo que hemos hecho antes, Marines. Sí, y qué lata estar en pandemia durante las vacaciones, que es la época que uno quiere salir, hacer deporte, vivir en la naturaleza, y justo nos toca. Entonces, bueno, este encierro es parte de lo que nos toca. De hecho, uno de nuestros invitados falló precisamente porque está haciéndose un PCR, que Dios quiera salga negativo. Sí, desafortunadamente hay gente que vive eso. Hay muchas personas que a lo largo de Chile se encuentran sí de vacaciones, pero a Sí, esta hora en que nosotros estamos transmitiendo, ya la gente empieza a guardarse en sus casas ya está por porque empezar el toque de queda. hay que cuidarse, hay que respetar el toque que hay. También tenemos la buena fortuna, sí, de que siendo febrero el ánimo anda un poco más alto que en otras ocasiones del año cuando Oye, tenemos todas las obligaciones, ¿no? claro, y si estáis de vacaciones y estamos en pandemia aquí, se ven películas, para eso Dios inventó Netflix, ¿cierto? Ah, pucha, yo no sé si lo inventó Dios, no sé si inventó esa cosa. Hay harta gente que le encanta ver, yo no soy muy seguidor de No, yo la esa red. verdad es que veo bien poco películas, pero en pandemia he visto varias, he visto varias series y varias películas. De hecho, vi una que es súper clásica, todo el mundo la había visto, menos yo, parece que es Breaking Bad. Y de allí hay una secuela que es de un abogado, que es bien curiosa y bien divertido, un abogado que al comienzo se hace bien querible, que es Better Call Saul, que era el Saúl, no me acuerdo el apellido, que en realidad no se llamaba así, sino que se hizo llamar porque vendía más tener un nombre judío. Era bien interesante. ¿Y sabes qué Mira, hacer este programa? ¿mm? A propósito de películas, o sea, en el fondo ya que estamos de vacaciones, lo que hacemos es ver películas. Hay mucha gente que le encanta ver películas de abogados. Y hay una película que yo vi que tú también viste, que se llama, que yo siempre digo que se llama El Peón, pero en realidad se llama El Patrón. Una Ah, película sí, pues yo, argentina que a mí me pareció muy buena y que me hizo, como que me quedé en shock. Y cuando te lo comenté, tú me contaste que yo tuve un caso bastante parecido. En realidad era distinto, pero así más o menos espeluznante también, como eran una señora que había matado 6 guaguas recién nacidas, ¿verdad? Cuéntate ese caso, fue terrible, ¿no? oye, ¿sabes qué? Yo eh, no sé si estoy en condiciones de relatar con tanto ánimo y algo festivo una cosa tan cruel y tan extrema como lo que tuvo que vivir una persona. Recordemos también que los abogados tenemos un problema que es una seguridad para la gente que tiene que ver con el secreto profesional. Entonces uno conoce algunos detalles, pero lo que podemos contar en relación con esto, yo quiero guardármelo un Siempre podemos ratito. contar lo público, lo que se supo. Sí, claro. Sí, lo que se supo públicamente, bien, qué bueno que me das ese salvavidas, como en la película Titanic, agarro como sea para poder salvarme. Hubo un caso de relevancia pública en la región metropolitana, cerca de Colina, donde de la noche a la mañana se supo que una mujer había matado a todos sus hijos al nacer, y estos eran en un número indeterminado entre 6 y 11 hijos. Eso evidentemente que ocasionó mucha conmoción. Había prensa, esto salió en televisión, esto ocurrió aproximadamente, se vino a develar por ahí por el año 2002, 2003 más o menos. Y ocurría que por razones profesionales tuve que trabajar en un lugar
donde había un abogado que estaba a cargo de la defensa de ella. La prensa marines la mostraba como si fuera un verdadero monstruo, y el abogado con el que yo trabajaba la defendía a rajatabla, a brazo partido, y lo que él decía es que ella era víctima de una situación atroz. Fíjate que yo no podía convencerme de esto, me generaba muchos problemas saber que esta persona podía haber participado en el infanticidio de 6 a 11 criaturas, y resulta que, tal como tú lo dices, la investigación demostró tres cosas. Primero, que no podíamos determinar si se trataba de infanticidios o de abortos, porque no se podía determinar si los neonatos o no natos habían sobrevivido al parto un instante siquiera, como se necesitaba para que fuera una persona que ya había nacido. Entonces, si no sabíamos si había nacido, entonces estábamos ante la figura de aborto. Pero por otra parte, y aquí termino con esta relación tan salvaje, resultó que ella era una niña que había tenido sus primeros hijos o había estado embarazada cuando tenía solo 12 años de edad, 13 años, a los 14 años, a los 15 años, a los 16, a los 17, a los 18, a los 19, a los 20 años de edad, a los 23 años de edad. Vivía ella en el campo, cerca de Santiago, con su madre ciega y con un padrastro. Y la madre era ciega dos veces. Era ciega porque no podía ver y además no veía lo que pasaba en su entorno. Esta niña era salvajemente abusada por el padrastro, y ese abuso salvaje ocasionó entonces la muerte de los niños. Y ahora la otra pregunta era, aparte si habían nacido vivos o no, era ¿quién había matado a estos niños? ¿Había participado ella? ¿Por qué no denunciaba a ella si es que ella no tenía participación? Y ahí estaba el misterio. Y como en las películas, si usted quiere saber más sobre esto, puede buscar en Google. Solamente quiero decir que me terminé convenciendo de que ella era una víctima de estas circunstancias, que evidentemente había sido abusada muchas veces, y que en realidad no se le podía exigir una conducta distinta. Fue condenada por algunos Fíjate abortos. yo cuando yo estudié en la universidad todavía los derechos de la mujer no estaban como ahora. Pero me acuerdo de un profesor que en materia penal, hablando de la violencia hacia la mujer y que muchas veces terminaba en crímenes horribles, que desde antiguo, o sea, yo te cuento que la memoria de mi mamá fue justamente sobre la fuerza irresistible, una abogada, pero muy antigua, mi mamá tendría 88, 89 años en este minuto. Y había casos en que cuando la mujer llegaba a un punto de soportar violencia física mucho tiempo, cometía unos crímenes, pero así, con 40 puñaladas, incendio, terrible. Y mi profesor, me acuerdo que en clase nos dijo algo que era que la mujer que era víctima de violencia física, y hablo de mujeres, y creo que tiene que ver con la mujer, porque la mujer está en inferioridad física generalmente frente al agresor, y eso ya da una superioridad a quien agrede. Eh, Tenía el síndrome del perro apaleado. ¿Qué quería decir esto? Decía que la mujer que soportaba la violencia, lo que él nos decía es que eso significaba que la víctima, que era abusada, resistía la violencia. Si todos los días el hombre le daba una patada, un puñete, lo resistía, lo resistía, lo resistía, hasta que llegaba un minuto en que había algo distinto, algo que no era tan violento como las otras cosas, pero que detonaba todo ese odio acumulado. Eh, en un caso que está en esa memoria que te menciona mi mamá, de jurisprudencia sobre eso, había un hombre que maltrataba a su mujer a diario, la ofendía, la golpeaba, le daba patadas, bueno, hasta que un día le dijo algo que, comparado con los puñetes y los combos y con todo lo demás, no sonaba tan terrible. Le dijo que la vecina era mejor que ella en la intimidad. Bastó eso para que ella agarrara un cuchillo de cocina, una dueña de casa o madre de familia que había soportado y soportado malos tratos horrorosos, lo mató de muchas puñaladas, quedó cubierta de sangre y luego se autodenunció. Y eso un poco es lo que vimos en la película, o sea, hay violencia, violencia, y en algún minuto esa violencia
pantalla y produce crímenes. Y, y se hace terrible. Y aparece en el derecho a través de algunas eximentes, como la fuerza irresistible o como que eso incluso puede llegar a eximir de responsabilidad penal. Mira, y te cuento otra anécdota. Cuando se discutió esta eximente, significa que cuando tú actúas por una fuerza tan grande que produce que tu mente ya no funciona bien. Ejemplo, tú ves que alguien está ultrajando sexualmente a tu mamá. Entonces tú pescas un arma y lo matas. A lo mejor no era necesario, no era defensa, pero sí estás obnubilado por el odio, la rabia, la frustración. Sin embargo, la fuerza irresistible lo puede dejar sin castigo. Se discutió si el marido que descubría a su mujer en flagrante adulterio estaría eximido de responsabilidad. Afortunadamente, los congresistas de la época consideraron que no era así. Oye, pero para hablar de este y otros temas, cómo se vinculan las películas con nuestros casos de la vida real, tenemos unos invitados pero extraordinarios y de lujo. Tenemos Espérate a un Rodrigo poquito, Irarraza. espérate un Dale. poquito, me quiero recuperar un poco. ¿Sabes qué? Partimos con cosas muy terribles, Mariene. Voy a tomar un poquito de agua para, Sí, para restablecerme. la En vida tiene realidad, cosas terribles. este ha sido un programa muy espeluznante hasta el momento y no lo digo en broma, lo digo en serio, estoy bastante complicado. Voy a pedirle al director que me dé 5 segundos para salir de pantalla para poder recuperarme y es en serio y por favor presenta a los invitados. Oye, tenemos unos invitados que son realmente de lujo. Tenemos a Rodrigo Irrázaval, él es abogado de la Universidad de Chile, él ha estado ya antes con nosotros, y tenemos una invitada, ella es también abogado de la Universidad de Chile, procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Chillán, Mariela Dentones. ¿Cómo? Espero verla. Hola Hola. Mariela, qué gusto tenerte. Tú tienes un cargo realmente recontra importante para un abogado. Tú eres procurador fiscal. Cuéntanos, ¿qué hace el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado? ¿De qué es responsable el procurador fiscal? Eh, el Consejo de Defensa del Estado es un organismo que tiene oficinas a lo largo de todo Chile en cada una de las capitales regionales. Y en cada una de esas oficinas hay un abogado que es el jefe de esa oficina y de ese equipo de abogados que trabaja ahí. Y lo que hace el Consejo de Defensa del Estado fundamentalmente es litigar en favor del fisco. Y tenemos, por lo mismo, muchas materias súper distintas, porque vemos causas penales, muchas de ellas, en general todas, que tienen que ver como con corrupción, con fraudes al fisco, cosas así. Pero también tenemos causas civiles, en que hay personas que quieren litigar en contra del fisco, o bien el fisco tiene que realizar algún litigio en contra de alguna persona, por ejemplo, no sé, alguna ocupación de algún bien fiscal, te fijas ese tipo de cosas. Entonces tenemos una amplia cantidad de materias que cubrimos con nuestra actividad. Eso más o menos. Oye, junto Lo con que hacen en Mariela, el fondo que es además representa representar como, yo creo que es uno de los al fiscales Estado. más altos a lo que puede al Estado. Exacto. Y en ese cargo es súper importante que se encuentre una abogada mujer, de lo que me pone muy contenta. Hay una jovencita que también va a ser abogado en el futuro, que viene a ser nuestra generación de recambio, que es Javiera Vargas, ella es estudiante de primer año de Derecho, y Hola. supongo que también, Hola. igual que todos nosotros en vacaciones con pandemia, estaríamos viendo hartas películas, ¿no? Sí, estuve viendo algunas películas, Hola. series. Oye, yo partí cuando... Oye, ¿ya has visto esa película, El Patrón? Una película Sí, la argentina vi. de Netflix. Me hice el tiempito y la vi. Y la verdad es que Exacto. me gustó mucho. Me gustó mucho Es buena, ¿eh? Es bien interesante. porque precisamente en el programa pasado hablábamos de que ya a mí me interesa más la fiscalía. eh, y esto es todo lo contrario, pues da la perspectiva del abogado defensor. Y, Y la verdad es que me llamó mucho la atención, sobre todo por lo mismo las cosas que se decían antes cuando estaban presentando tú y Hernán, de que hay veces que las circunstancias llevan al asesino a ser un asesino, entonces hay que darle un juicio justo. Y me gustó mucho la película, porque hace empatizar, muestra todo para que el espectador logre empatizar con el culpable. Sí. Sí. Oye, Bueno, casi todas las situaciones se pueden ver desde dos caras, ¿eh?
Claro. Aquí creo, Julio, nos tiene un tráiler de la película que nos va a servir de pie porque hay un montón de otras películas que nosotros hemos devorado probablemente en pandemia. A ver, nuestro director. Yo les puedo mostrar una película personal. Mira, ahí Ah, vamos qué con buena. esa. A menos Ahí, que veamos. un abogado que se ocupe de su defensa. Aquí, debajo de su nombre, mi designación como abogado defensor. Hermógenes, Alíbar. Vení, Hermógenes, date la oportunidad. Bueno, no, yo no estoy como abogado, ¿no? Me parece que está muy feo. ¿Ves lo que es esto? Plata. Plata. Habiendo analizado todos los elementos, solicitamos que condene la pena de reclusión perpetua. No se le merece un tipo de eso. Créeme que no se la merece, Clara. No se la merece. El incidente se fue. Florito de Su patrón era tan malo que usted no se fue de la carnicería. yo quería matar, porque al final me mataron a mí. Estoy contento, vos trabajás muy bien. Pero ahora tengo que poner un hogar para tu familia. Porque ustedes se preguntaron quién es Hermógenes Aldívar. Esto es carne de comillo, viene directamente de bromatología. El acusado actuó de manera fría, calculadora. No, vos te quedás acá. Vos te quedás acá porque me debes. Si no te animas, la toda pone otro, ¿eh? ¿Hasta qué punto es posible explotar a un hombre? Creo que es hecho con el patrón para que se ponga así, tan enojado. ¿Y sabés quién va a matar gente? Es como si hubiera sido un destino a cumplir. Qué bueno. Oh, película re interesante, aunque los alegatos, yo creo que un juez chileno lo manda para la calle por negativa. Sí, muy de película los alegatos. Oye, Mariela, ¿tú has visto alguna película de abogado, alguna película que te haya Sí, pues bueno, de este tipo? es que, ¿sabes? Es como raro el tema, porque yo creo que hacer películas significa contar historias. Y yo creo que en ese sentido la profesión de abogado se presta mucho, porque tú ves películas de abogados y de casos judiciales y ves películas de médicos. Pero, por ejemplo, pensar en una película así acerca de la construcción de un edificio, como de arquitectura, algo así, porque no hay relato, no hay relato. En cambio, si tú agarras un caso, casi cualquier caso, tú lo puedes convertir en un cuento, lo puedes convertir en un relato con su comienzo, con su, no sé, pues, núcleo dramático, lo que sea, y después con un desenlace. Entonces, se presta demasiado, yo creo, en nuestra profesión, como para partir de ahí hacer construir relatos que se conviertan posteriormente en películas. Yo, por ejemplo, a propósito de esta película que ustedes han mostrado el tráiler, que yo no sé si es tanto una película de derecho, pero yo creo que en cierta medida sí, pero El secreto de sus ojos. Me acordé de esa porque, claro, también es cine argentino, ¿no es cierto? Y ahí te muestran, yo creo, algo que para los que Javiera probablemente ya no experimentó, pero que vamos un poquito más adelante, sí, que es este mundo de los tribunales. Porque ahí, no sé si ustedes vieron esa película, hay un tipo, el protagonista, que es Darín, ¿no es cierto? Es un actuario que trabaja en un tribunal con expedientes así amarrados con hilo, como los que uno conoció. Y bueno, ahí tuvo una historia, ¿no es cierto? Porque tiene como medio que engancha con la jueza, ¿no es cierto? Investigan un caso que además es de un tipo que parece que era miembro de alguna policía secreta y comete un crimen. Yo decía que era una película de abogados o de casos judiciales, pero también una película de venganza, porque, bueno, no sé si uno puede tirar spoiler acá, pero finalmente uno se da cuenta al final de que hay una tremenda venganza ahí, pero brutal, con la que termina la historia. Y esa me gustó mucho, una buena película también. Oye, buena, fíjate, oye, no sé si alguno de ustedes vio el Breaking Bad, que es yo creo que esa la ha visto todo el mundo, esa serie. Yo no. Sí. Pero cacho, ¿de qué se trata? Hola, oye, Marine. Con ese abogado que decía todas las causas como parte con un tipo que había violado o tenido relaciones con una cabeza. Era una cosa así como espantoso, pero él la terminaba defendiendo. Y uno llegaba a simpatizar con el pobre gallo porque defendía lo indefendible.
Después salió una derivada del Solo, que fue Better Call Saul. Better Call Saul, sí. Me han dicho. Dale. Mariela, María Inés, yo me tuve que salir un poco de la pantalla, aprovecho para saludar a los que llegaron, Javier, a Rodrigo. Hola. Oye, me tuve que salir un poco porque no pude aguantar los primeros 5 minutos de relatos espeluznantes. Me cambié de ropa, empecé a transpirar como loco y aquí estoy de nuevo y seguimos con estos relatos espeluznantes. ¡Oh, qué horror! Oye, estaba escuchando también que Rodrigo Irrazábal quería contarnos una historia real de él. ¿Qué pasó, Rodrigo? Yo les quería mostrar una historia que quizás nos hace a muchos de nosotros compartir. Así parte nuestra historia, nuestra película de cine, ¿o no? Ahí estamos jurando en la Corte Suprema. Jurando en la Corte Suprema. Mira, yo no sé mucho de cine, pero yo 3 años antes de jurar, por esas cosas de la vida, llegaron a mí a pedirme que defendiera a un señor que era el contador de Batich Motoren, que era la empresa de Edgardo Batich Villarroel, íntimo amigo de Marco Antonio Pinochet. Yo no tenía cómo defenderlo, porque yo no era abogado. Entonces acudí a un amigo, abogado, gran abogado, José Garrao, con quien nos involucramos en la defensa del contador. Oye, gran amigo Garrao. Nos tuvieron al contador 8 meses preso. Y ahí empezó la historia. Cuando el contador salió, les voy a contar una historia que es de película. A los 2 meses recibo un llamado en la oficina de Argentina que me piden que viaje para asesorar a un chileno que tiene problemas en Chile. En realidad, yo todavía no era abogado, no tenía nada que asesorarlo. Lo único que él quería eran los 15 tomos de expediente. Quería leerlo. Chuta, ¿qué hago? Yo tenía 22 años en Buenos Aires, en el hotel, en la cúspide del hotel. Vuelvo a Chile con la misión de juntarnos en España. Cuando voy partiendo, me entero que había caído preso con Aznar Khashoggi en el aeropuerto de Barajas de Madrid. ¿Quién es Khashoggi? ¿Quién es Khashoggi? Khashoggi es uno de los más grandes traficantes de armas del mundo, hermano del periodista ejecutado en la Embajada de Arabia Saudita. No, qué película más buena ahí. ¿Y qué pasó? Puta, llegué a Barajas. Y en el intertanto, yo no tenía idea, había sabido que había caído preso la persona a la que yo le llevaba estos expedientes, iba con sobrepeso, iba con todo. Y ese expediente se tramitaba en el 4º juzgado del crimen de San Miguel. Estaba en esa época la actual ministra María Teresa Díaz de juez titular, pero estaba siendo conocida por un ministro en visita que murió, Humberto Villavicencio. Y después la tomó la causa don Ismael Contreras. Bueno, la cosa es que llego a Madrid y en esta posición poderosa del joven jurista grandioso, me presento en la situación diciendo que yo venía a asesorar a este personaje, a Edgardo Batich Villarroel. Cacha en la que terminé metido por una locura de juventud. Oye, Rodrigo, tengo una pregunta que hacerte. Tú llevaste evidentemente fotocopias del expediente, ¿no? Obvio. Sí. Es que hay que dejarlo claro, porque la película puede haber sido un poquito más rápida. Las fotocopias, en esa época las fotocopias eran la película del mundo. Claro, por supuesto. Sí, Oye, era el drama.
El drama de cinéfilo era cómo conocer el expediente, ¿ah? Y todos lo conocían, si eso no era lo más lindo, ¿ah? Entonces, la gente, los grandes abogados, para lograr hacer para poder usar esta información, la filtraban a los periodistas. Entonces, los periodistas en una investigación publicaban la noticia y el abogado podía utilizar el secreto del sumario. Hasta ahí va el cine por hoy mío. No, tengo 2 historias de películas mías más. Me estoy dando cuenta que el delito ya está prescrito ya, porque para que Javier... O si no, no te lo habría contado. Para que Javiera cache lo que estamos hablando, porque yo creo que ya se dio cuenta. En ese tiempo, la tramitación de los juicios era escrita, pero ojo, que había un juez, que era el juez del crimen, que tenía una etapa... juez de garantía. En este momento, hubo un momento en que pasó un actuario, perdón, es que esto es más lindo. Había un actuario en el 23 juzgado del crimen que le tocó llevar esta causa y que hoy día es juez de garantía, gran juez en todo caso. Mira, y para terminar la historia, redondear nada más, los expedientes tenían una etapa de investigación que se llamaba sumario, y el sumario era secreto, y uno no tenía acceso a la causa, y no tenía acceso salvo que pudiera comprar. La comprara. Ni el investigado sabía. No, pero espérate, si podíais pedir que se te concediera el conocimiento del sumario, po. Oye, por favor, uno presentaba un escrito, pues escribía esto escritito en una máquina, en un computador, y pedía, lo principal, solicita acceso al sumario, y después te decía que sí o que no, y tú podías obtener copia. Oye, lo primero que se le viene a usted a la cabeza es, oye, habría que pagar por el... No, si había maneras legítimas de hacerlo. Había maneras legítimas de hacerlo. No, ahí está. Oye, pero por favor, mira. Al segundo lugar. No, tenemos una estudiante de Derecho. Mira, lo primero que le sale a usted de su boca es la manera ilegítima de hacer las cosas. Por suerte, todo ese tiempo ya pasó. Por suerte, todo eso ya pasó. Ya hay secretos de investigación, pero es distinto. Es verdad, yo nunca... Mira la película de antaño. Yo nunca, en todos mis años de profesión, y lo digo con harto orgullo, nunca pagué un peso por la agua. Oye, yo... Incluso le dan la fotocopia. Sí, es como... había muchas oportunidades, por suerte también se podían sortear, pues. Pero claro, en esa época también el actuario era un personaje como oscuro así, que los había de todos tipos, por supuesto, pero había algunos tipos así, pero... Sí, claro. Oscuro, ¿ah? Pero realmente, sí, pero de tenebroso, realmente tenebroso, así. Oye, Rodrigo, te caché consiguiendo expedientes sin haber pedido secreto de sumario y conocimiento del sumario, ¿eh? Te caché. Espérate, después yo les voy a contar otra historia, que no les voy a decir el nombre porque no estoy autorizado, pero... Era el 12 juzgado del crimen, yo era procurador de Orestado en segundo año. Yo empecé a trabajar en primer año. Y fui con mi jefe al 12 del crimen. Y mi jefe estaba leyendo un expediente y yo no cachaba nada en esa época todavía. Y el expediente era sumario secreto y justo llega el procurador de la contraparte, compañero nuestro, mío, de la universidad. Un guatón, le dicen el guatón. La cosa está en que él, muy bien parado y plantado, le tiró la bronca a mi jefe. Y se lo paró en seco, Señor abogado, usted está leyendo un expediente en secreto. ¡Ay, qué hola tendalá! El juez Soto Arena era juez en esa época. Ay, la historia, gran compañero, gran abogado de la Universidad de Chile. Oye, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de Javiera Vargas. Yo voy a borrar el nombre, espérenme, me voy a salir para cambiar el nombre.
No es conexión Cristian Zambrano. Oye, hablando de otra historia. Oye, yo me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, oye, pero eso es el profesor. Oye, otra cosa muy No, que pequeña. alguna vez me han dicho. María Inés. Se está como pegando de nuevo, parece. María Inés, Es que no se sé te si me escucha escuchan. Te escuchamos, te Sí, se escuchamos. escucha. Sí. Óptimo. Ya, no, lo que decía que alguien me dijo una vez que ser abogado era como, debía ser súper entretenido porque era como una serie de Netflix. La verdad es que uno piensa, y ahí recojo lo que decía la Mariela, uno piensa a veces, o sea, y la verdad es que uno ve el 90% de las causas que ve son fome, que estoy cobrando un cheque, que no sé, que un despido injustificado. Sin embargo, si uno empieza a husmear un poquito en la causa, hasta el más inocente de los despidos tiene para atrás un Son cuáticos, pues claro. das denuncias, muchas, pero muchas, al interior de las empresas, las denuncias por acoso sexual, los acosos. Había uno que me acuerdo que le dio por mandarle poemitas de amor a una señora, pero resulta que la señora era casada y era además evangélica, entonces los poemitas de amor le parecieron de pésimo gusto, entonces se armó una trifulca más o menos por una cosa que parecía como bien inocente inicialmente. Y casi todas las causas que uno ha visto. No, pucha, eso un poco tienen en realidad una súper cuático, pues cualquier, en general en el derecho laboral, claro, también hay casos bien terribles. Ahí de nuevo volvemos a la película que ustedes mencionaban al principio, por lo del patrón, que tiene obviamente muchos elementos que podrían tener que ver con el derecho laboral, pero también hay cuestiones súper cuáticas en empresas, en todos los conglomerados humanos. Te empezáis a tirar un hilito, te empezáis a encontrar con unas historias así, pero tremendas. Así que nada es como lo que parece al principio. Yo por eso digo, se presta harto para el cine, se presta, pero Oye, mucho. En relación con eso mismo, mi hija que está aquí cerca. Sí, mi hija que está aquí cerca me está contando que ella vio una película que la marcó, dice, ella no es abogado, estudia otra carrera relacionada con salud, y me dice que ella vio Legalmente Rubia. Es clásica esa. Ahí vemos cómo nosotros, las sociedades discriminan a una persona por el hecho de ser rubia y se le asignan ciertas desventajas o cualidades intelectuales con las cuales ella tuvo que lidiar. Fue bastante reconocida esa película, pero vemos el hecho de ser mujer nomás. Claro. Vemos que bajo la apariencia de una mujer frágil, te debe haber pasado cuando te sacabas muy buena nota. Oye, a propósito, sí, no sé si te pasó, Mariela, pero cuando uno se sacaba 3 coloradas, 2 coloradas, perdona, siempre le decían, la broma era clásica. Parece que hay que venir con claro. sacar buena nota, ¿te acuerdas? Ese era como el exactamente clásico. Eso ahora ya no. Claro, no. Ahora, por suerte, todas esas cosas son inaceptables. Claro. Cuando te decían de repente en la escuela, y las chicas que están acá, bueno, vienen a buscar marido, que era también un comentario típico. Cruzco que hacía eso, estaba fallecido el profesor, pero era muy uñas en los exámenes, pues. Sí. No, bien. No, yo tuve otro profesor, un profesor de Derecho Histórico que por suerte, no era de Derecho Histórico, era un ramo chiquitito, pero ese fue peor, a mí me marcó mal, porque me acuerdo que ese hablaba a propósito de los delitos de violación, era un profesor de sociología, un profesor de un ramo que fue mínimo. Y yo como que le perdí el respeto porque en ese tiempo las mujeres no gritábamos como hubieran gritado ahora. Y empezó a decir que era muy raro que una mujer de más de 30 años se la violaran, textual, repito, textual, porque siempre se violan a las niñitas, porque ya una de 30 no se la violan. La vulgaridad. Qué terrible el comentario. Te juro. Horroroso. Horrible. Tenía una de 17 años y la otra que era que los violadores tenían muy alta testosterona. Esa también fue una teoría. No era culpa de ellos. Científica que había inventado. Claro, no era culpa de ellos. Como si fueran animales. Claro, eso está al lado de, bueno, pero ella andaba con una falda demasiado corta, ella provocó. Eso está al lado,
Sí, por suerte en ese sentido se nota que los tiempos están cambiando, porque realmente esas cuestiones en ese minuto siempre han sido inaceptables, pero vivíamos a lo mejor en una cultura que nos hacía tolerarlo porque tampoco teníamos mucho, a lo mejor entre nosotras comentábamos y pelábamos al viejo de turno que hubiera hecho ese comentario, pero así como tener una instancia como para que eso se convirtiera en un reclamo real, pues no se podía mucho. Lamentablemente nos criaron de esa manera deleznable. O sea, si fuera y gracias a la evolución hemos ido cambiando. Porque yo te lo digo como padre de 2 mujeres grandes, mi familia son puras mujeres, hermanas, sobrinas, yo soy el único hombre, y de verdad que es muy violento ver que mis propias hijas se sientan al lado mío caminando en la calle, abrazadas por la mirada, bueno, es horrible. Sí, de verdad es horrible, bueno. Y uno como padre, patriarcado, digamos, machista, como quiera decírsele, ando pendiente de ella, porque conociendo la mentalidad del hombre, trato de inculcarle cómo somos de malditos animales, ¿me entendí? Y pero eso está de verdad que eso me impresiona mucho. Esto está cambiando, yo también tengo hijas y evidentemente que me preocupa, hijas de la edad de Javiera y un poquito mayor también, pero me preocupa harta cirugía estética te he hecho, ¿ah? Sí, bueno, sí, he quedado pésimo, sí, a veces lo que quisiera decirle es que el programa hoy día ha tenido hartos momentos bastante espeluznantes. Yo estoy aterrado de las cosas que estoy escuchando. Y quisiera preguntarle a Mariela, porque nosotros publicitamos esto como hablemos el ex va al cine. ¿Ah? ¿Qué otra película, qué otro tipo de serie recuerdas haber visto y que nos pueda conducir a otro tipo de caminos en el derecho? ¿Sabes qué? Mira, cuando hablaron de Legalmente Rubia y de los prejuicios, yo vi hace mucho tiempo una película que se llamaba algo así como Mi Primo Vini. ¿Y por qué me acordé de esa película? Porque claro, en Legalmente Rubia hay todo un prejuicio respecto de una chica que es como rubia, toda rosada, ¿no es cierto? Y que se le atribuyen ciertas características. Y en esta de Mi Primo Vini, creo que es Danny DeVito el que hace de un abogado que anda como con unas guayaberas bien floreadas, así es bien como picante y tiene que atender a algún pariente o algo por el estilo. Y lo hace regio, ¿cachai? Lo hace súper bien, no me acuerdo mucho el argumento, pero también ahí hay un tema que yo creo que tiene que ver con lo que nos pasa en el derecho en Chile. Porque, claro, ahí lo van a ver, es muy, muy divertida. Danny DeVito es un gran actor, encuentro yo, y tiene además este físico tan divertido que contrastaba mucho con la corte, con todo lo que tenía que hacer y tenía que, bueno, ahí están mostrando, tenía que defender además un caso criminal. Entonces, en Estados Unidos, en que además las defensas criminales son súper teatrales porque se hacen ante un jurado o ante un juez, ¿no es cierto? Como ahora estamos empezando, bueno, hace ya bastantes años en realidad en Chile, a hacer los juicios orales y que requieren de harta teatralidad. Y aparece este Primo Vini, que es como la solución y que probablemente no les va a cobrar, y aparece con esas botas, por ejemplo, y el tráiler ahí lo van a ver aparecer. Es extraordinario, pero extraordinario. Y eso tiene que ver con los prejuicios, lo que me lleva a pensar en otra película, que por supuesto el argumento es bastante más amplio que el que yo voy a relatar, que es la película Una acción civil. La protagoniza John Travolta. Y John Travolta es un abogado de una universidad que no es de la Ivy League, no es ni Harvard, no es ni ninguna de esas grandes. Es un abogado de una universidad como promedio. Y se mete en un juicio súper grande. Por supuesto que lo más interesante de la película es el juicio grande, ¿no es cierto?, en el que él interviene. Pero a mí se me quedó siempre una escena en que el tipo va a conversar o a hacer algún acercamiento con uno de los abogados que defiende a la gran empresa contra la que él está litigando. Y lo llevan, ponte tú, no me acuerdo si es a una sala de esta de los alumnos de Harvard u Oxford, y lidia con un tipo que le pregunta, bueno, ¿y de qué universidad saliste? Y el tipo dice, no sé, de la Universidad de Santa Rosa, California, no tengo idea.
y el otro le dice que es de Oxford, o de algo por el estilo, no me acuerdo en realidad, Oxford no puede ser porque esto es de Estados Unidos, pero y, claro, pero da lo mismo, pero en el fondo como que le tira el tema, le tira la universidad de la que salió, que yo creo que también pasa un poco acá en Chile, con el tema de las universidades y todo eso. Y de todas las películas, que esa yo la quiero recomendar, es súper buena, es súper interesante, porque además voy a tirar un spoiler, él no gana el caso, pero igual termina bien, ese va a ser mi spoiler, se lo soné, pero es súper buena la película, es re interesante, y sin embargo a mí me quedé mucho con esa escena que les digo yo, cuando el tipo pone como las patas encima de una mesa de café y el gallo está como todo inseguro porque no sabe si poner las patas encima de esa mesa tan fina donde lo llevaron a reunirse. Oye, que son temas... Eso que te refieres tú de tirar encima los galones, y yo vengo de la Universidad de Cambridge, de Oxford, Yale, etcétera, lo vemos bien acá también en nuestra realidad actual. Recordemos lo que pasaba en Cachagua con la fiesta esta que hubo, donde los videos que andaban circulando, los audios en TikTok, etcétera, se nombraban como a 5 o 6 colegios donde se llevaba la élite. Y no estaba el mío, fue lo peor de todo. No estaba la escuela italiana. Oye, y el Liceo B14 General San Martín tampoco aparecía en el... ¿Te acuerdas, que yo soy de los 20 mejores abogados de Santiago, de Chile, que también ahora es un chiste? No, yo soy de los 5.408 mejores abogados de Santiago. Claro. Eso sí, pues está esa, de la segunda. Está esa cosa como tan estratificada, esa cuestión como tan estratificada, que parte en el colegio y termina en la universidad en la que tú estudiaste, y un poco relevante también. Partieron las universidades privadas, o sea, había como mucho ninguneo hacia las universidades privadas, y al final hemos visto que la cancha es donde se ve la gente nomás. Así es, en la cancha donde se ven los gallos. Varios de nosotros en algún momento también hemos estudiado en la universidad privada. Hemos pasado por yo he estudiado en la universidad privada, no tengo nada. Yo estudio en la universidad privada. Sí, pues. Si es que las universidades privadas se han hecho fuertes. Las universidades privadas se han hecho fuertes también en cosas donde de repente las universidades más tradicionales, no sé, pues. La Diego Portales, ponte tú, creo que son súper fuertes en litigación, hacen como cosas así que se han ocupado sus nichos y proporcionan, por lo tanto, al resto de la comunidad de estudiantes y abogados, proporcionan cosas muy importantes. Javiera tiene su experiencia, ella está estudiando actualmente en la universidad privada. ¿Cómo es tu experiencia ahí? Cuéntanos cómo muy buena. Yo estoy sumamente conforme. De hecho, varios de los profesores que me hacen a mí enseñan también en universidades estatales. Oscar Dávila me enseñó Derecho Romano y él enseña Historia del Derecho en la Universidad de Chile. O sea, el mismo ramo, el mismo profe, solo que es distinta universidad. Y yo no tengo ninguna queja, la verdad. Yo también pequé de ese prejuicio de que no quería irme a una privada, pero al final me fui a la mayor por temas de puntaje. Entonces, porque las ponderaciones son distintas. Entonces, los porcentajes de la mayor dan una ponderación distinta a los porcentajes de la Chile. Así que me fui a la mayor con el miedo, pero la verdad me sorprendió y para bien la universidad. Es muy buena. Los profesores son excelentes. Oye, algunas semanas anteriores, Javiera, en otro programa nos contaba la experiencia de ella, Rodrigo, Mariela, Javiera no ha ido físicamente a estudiar durante todo el año en la universidad. Durante todo el año. Durante todo el año. Y eso es algo que también... Yo fui a matricularme nomás. Qué lata. Oye, yo tengo dos hijos. Porque no hacen ningún tipo de descuento. El precio del arancel sigue siendo el mismo. Nada, absolutamente nada. Oye, increíble. Yo tengo yo tengo un hijo biológico y tengo otra hija que como que crío. Y la niña está estudiando arquitectura, que es una carrera que necesita mucha cosa como física, ¿sabes? Tienen que hacer taller, todas esas maquetas, esas cuestiones. Y mi hijo Pablo estudia música, que también pues es como... ¿Cachai? Entonces, y han tenido que estar todo el año online, ¿cachai? Es como, yo creo que derecho en ese sentido
pucha, no se perjudica tanto, pero yo creo que se perjudica No con la tanto. clase, pero no tanto como otras carreras con el tema de estudio remoto. Sí, La vida- sí. Sí, pues. Ese conocimiento que uno quiere con la relación ahí. Igual ahí también la universidad, como por ejemplo la Universidad Mayor, ya tenía una plataforma hecha que, excelente, nada que decir, a lo mejor de vez en cuando ha fallado la conexión, pero es como algo más personal, a lo mejor falló la conexión del alumno o falló la conexión del profesor, pero en la plataforma un 7, entonces yo estoy muy conforme y muy contenta con la universidad. Igual eso sí, el 1 de marzo yo vuelvo a presencial, la Mayor vuelve a presencial. La Chile no. La Chile no vuelve a presencial. Oye, vamos a ver, porque ya nos estamos vacunando ya, así que capaz que eso cambia. Claro. Hace como un año ya ni Oye, conozco la a ver, calle. metámonos un poquito a ese tema, la vacuna. ¿Qué opinan ustedes de las distintas categorías de vacuna que han llegado a Chile? ¿Es justificable la gente que no se quiere vacunar? ¿Es justificable la declaración pública que hizo la directora del FENATS de Temuco? La gente, yo tomo la palabra, la gente que no se quiere vacunar, yo creo personalmente que hay un puro tema de ignorancia. Conspiraciones, desinformación. Los terraplanistas probablemente no se vayan a vacunar. Entonces, claro, Además, hay mucha conspiración. En la vacuna, Claro, un chip en la vacuna, pero andamos con un chip en el teléfono que nos siga a todos lados, entonces, a final de cuentas, es lo mismo. Oye, pero tendría que ser un nanísimo, claro, meterse por la punta de una aguja. Y que no lo veamos. Queridos amigos que están en el programa, un mensaje para ustedes. ¡Vacúnense! Sí, no hay que vacunarse. ¡Vacúnense! Vacúnense. Oye, sí. Yo vi un meme hoy día. Yo vi un meme hoy día que decía los que menos se quieren vacunar y que nos dicen no sabemos nada acerca de esas vacunas son los que menos saben de vacunas. Entonces como que hay que escuchar a los expertos y si los expertos nos dicen que nos vacunemos, hay que vacunarse. Oye, y si no son expertos me vacuno igual. Obvio, porque así para todas las vacunas. También por si las moscas. Quiero decir algo. Comemos genes, todos los genes andan por todos lados. Oigan, quiero decir algo. Chile, Guerra del Pacífico, 3.000 muertos. Dictadura de Pinochet, 3.000 muertos. La pandemia en Chile, un año, 20.000 personas fallecidas. 28.000. Algunos creen que las cifras están disminuidas. Vivimos en un continente que se divide en 3 subcontinentes. Sudamérica tiene aproximadamente 300.000 infectados y más de 120.000 muertos. Y hay personas que viviendo en Sudamérica y en sociedad no se quieren vacunar. Esto es un absurdo. Sí. Si usted está viendo este programa, por favor, deje de verlo de inmediato si no se quiere vacunar. Súper bueno. Aprovechen que se la regalan, róbenle al Estado. ¡Claro! Sí, porque es gratis. Es terrible. Yo creo que hay un problema de empatía también. ¿De qué? ¿Problema de? Empatía, claro. Probablemente la gente que no se quiere vacunar no ha perdido un familiar. Por ejemplo, yo tengo, mi papá, Hernán lo conoce, tiene diabetes. Si yo me llego a contagiar, él es población de riesgo. Entonces, esta gente no piensa en las familias que han perdido a sus seres queridos porque no les ha pasado, entonces no se preocupan. ¿Saben qué? Yo con mi hermana hablaba la paz de haber perdido a nuestros padres antes de la pandemia. Porque mis papás eran demasiado joviales, eran mucho de salir a comer, en el restaurante se iban después a la casa con los gallos que estaban en el restaurante a guitarrear, eran de mucha actividad social, músicos, o sea, de hecho, mis recuerdos de infancia eran con Osvaldo Díaz, imagínense la época, Los Caras Sucias, esas canciones.
Sí, por los caras son, qué bonita, ¿eh? Historias aquellas. Oye, y de verdad que uno piensa que es terrible cómo el mundo se pone tan vulnerable de un día para otro a nuestros ojos, y hemos sido siempre vulnerables. Yo pensaba equivocadamente cómo lograríamos que el ser humano se quiera y se deje de odiar en Israel, con la Franja de Gaza, en el Líbano, en Siria, etcétera. Si cayera un meteorito, nos rodearía. Vino la pandemia y no sucedió lo que yo pensaba que el ser humano iba a hacer ante una amenaza a la humanidad. Y eso me preocupa enormemente. Tomo la palabra. Yo veo una serie, que es mi serie favorita. A lo mejor probablemente no la han visto porque es serie animada. Es una serie de anime. Pero el autor presenta este mismo conflicto, presenta a la humanidad entre muros con una amenaza que ha exterminado a casi toda la humanidad, que son titanes que se comen a las personas. Y un personaje ataque a los titanes. Y precisamente presentan este conflicto. Uno de los personajes de que están los militares dice, yo escuché una vez a una persona decir que si la humanidad tuviera un solo enemigo en común, nos uniríamos. Pero que él cree que no puede estar más equivocado. Y el autor de la serie precisamente presenta esto porque aún así, teniendo a toda la humanidad encerrada con un enemigo, existen conflictos internos entre las policías, existe corrupción, existen robos, existen asesinatos. Entonces, es terrible. Y hay mucha filosofía nihilista en el anime, entonces eso a mí me encantó porque no me lo esperaba en una animación. Estamos viendo pues sí. Parece que hay que abrirse el mundo del anime, ¿eh? Sí, hay mucha filosofía. Mucha filosofía. Tenemos Gracias al director. Gracias al director. Al director que ha estado a la altura en esta transmisión. Oye, pero de verdad, muy a la altura. Oye, ojo, porque me pareció súper entretenido. Acabamos de ver, si no me equivoco, una sombra de un gigante sobre una ciudad. Eso es como Ultraman, Ultra Seven, Godzilla. Jessica, ¿conocerá esos conceptos fundamentales en la formación de un ser humano, no? Porque Javiera, le puse. Porque eso del monstruo gigante, sí, me parece... Los japoneses no lo superan, ¿ah? Lo que estamos viendo es un anime con un dibujo muy sofisticado, súper distinto de, no sé, las cosas que a lo mejor nosotros veíamos. Tiene excelente animación. Excelente, o sea, pero en el fondo están de nuevo los gigantes rompiendo ciudades, entonces como que tú decís, ¿what? Así pasa el tiempo y volvemos a Ultraman y Ultra Seven. Oye, el director podría ponerse a Ultraman. Sí, la primera película que fue The Wall. Oye, The Wall a mí me marcó por la forma que tenía. De hecho, me acuerdo haber obligado a mis viejos a verla conmigo y me miraban raro en esa época, pero era muy loca la película en la composición tanto visual como auditiva. Para la época nuestra, por lo menos para la mía. Fue una cosa ahí aparece un juez. Ahí aparece un juez. Ultraman. Pero este es del 2016. Igual, qué emoción. Oye, yo no sé, yo estoy viendo este tráiler y estoy emocionada. ¡Starbucks! Hay un Starbucks en esta Ultraman. ¡Qué emoción! ¿Cómo será? Yo quiero ver a Ultraman. En el futuro. Pero claro, porque el Ultraman creo que es como de los 60, sí, tenía una estética súper loca también. Si uno de chico a lo mejor no te daba cuenta, pero Ultraman en blanco y negro y con este traje de ¿Se goma. acuerdan del hombre Atlántida? El hombre en la Atlántida, ¿no? Oye, pero yo quiero que este tráiler quede hasta que veamos a Ultraman. Ahí está, mira, ahí se está moviendo esa Coca-Cola porque seguro acaba de salir un monstruo de alguna montaña japonesa y va a asomarse detrás del edificio y los va a romper.
La Mariela está Mira, mandando... les dije. Ahí viene. Mira, ¿viste? Un monstruo de goma. Un monstruo de goma. Un lindo y maravilloso monstruo de goma como en los viejos tiempos. ¡Qué increíble! Claro, oye, sí, igual da a mí. Pero obvio, pues, mira esa cuestión, ¿cachai? Y ahí está Ultraman. Obsérvenlo, observen a Ultraman. Generaciones nuevas. Este es un héroe. Que falta. No iba al colegio. Mira, Ultraman. Pero sí, ¿por qué no sé de esta película? ¿Por qué no sabía de esta película? Tengo que verla. ¡Qué excelente! Pero excelente, gracias, director. La Mariela vino al cine, en su plenitud. Pero claro, mira. Pues es que no lo puedo creer. Yo no sabía que existía esto. No, Oye, notable, pero notable. Oye, en el Ultraman antiguo se le notaba el cierre del disfraz atrás en la espalda, tanto al monstruo como al tipo, que eran unos efectos. ¿Cachai? Mira. Y además Ultraman tenía que ir al sol, porque esa lucecita que tenía aquí en el pecho empezaba a indicar cuando se le perdía la energía. Entonces empezaba y tenía que volar al sol para volver a recuperar energía. ¡Era y seguidora! Pero que muy notable. Po. Además, si ustedes se fijan, el prototipo de superhéroe de Ultraman, es un flaquito, es un loco flaco, muy japonés. No es Superman, ¿cachai? No tiene esa... Es como el Rodrigo, exactamente. Rodrigo podría comprarse En cambio, Hernán tendría que comprarse uno de Superman o Batman, así como más forzudo, ¿cachai? No es... Claro, no, es otra cosa. Oye, pero qué notable lo que nos acaban de hacer ver. Oye, pero el Rodrigo había mencionado The Wall, y yo quería decir que en The Wall hay un juez, hay una parte de la animación que hay un juez. Y yo además la hice al revés, porque Rodrigo cuenta que, este es el Ultraman antiguo, mentira, no. Ay, no puedo creerlo. Oye, sí. Aquí ustedes ven Ultra 7. Ultra 7. Había uno de estos héroes que tenía una especie de casco que tenía algo como alzado acá y como que lo lanzaba. Y el Ultraman lo otro que hacía es que tiraba rayos así. Tenía un superpoder increíble. Ahí se puede ver la diferencia en efectos especiales de las generaciones, porque el otro se veía sumamente bien y o sea, para la época que se estrenó estaba bien, pero ahora esto no eran nada de efectos especiales, habían unas personas dentro de su mono. Mira, ese mono parece un Pokémon, po. Esa cuestión parece un Pokémon evolucionado. Es verdad que hay gente adentro. Si lo filmaban en casitas chicas al lado. Claro, hacían maquetas. Oye, María Inés, qué manera de desperfilarse el programa Hablemos de Next. Hoy día ha estado on fire. Estamos felices. Oye, el otro día alguien mandó al grupo, no sé a cuál grupo. Claro, por supuesto. Por supuesto. Oye, que alguien el otro día mandó al grupo unas entradas de la música de las noticias de la radio, y otro, puede haber sido que haya sido tú, Hernán, que mandaste unas entradas de música de la radio, no me acuerdo cuál era, de las noticias, y después Radio Recreo, ¿qué hora es? ¿Se acuerdan de eso, no? Claro, por supuesto. Oye, Rodrigo, Mariela, Javiera, María Inés, nosotros tenemos un enemigo más grande que el monstruo que atacaba a Ultraman, que es el tiempo. Ese enemigo lo tenemos todos. Estamos en este momento. La patilla aquí. Nuestro director las canas. Y en esta despedida, recomendemos cada uno una película. La Mariela nos recomendó Una acción civil. Buenísima. Radio Recreo, Javiera, ¿tú cuál nos recomendarías para estas vacaciones en pandemia? ¡Dale! O sea, miren, yo les recomendé la serie, que es mi serie favorita. Presenta conflictos de guerra, o sea, a pesar de ser una serie animada, tiene conflictos de guerra, filosofía nihilista, existencialismo, controversias como
como sociedad se comporta la gente cuando hay catástrofe, muestra cosas es muy cruda. Ataque a los Titanes, la que mostró el tráiler, y también una de que no pudimos hablar, que es Abogado del Diablo, que es uno de mis actores favoritos, que es Keanu Reeves, y me encanta esa película, me encanta Keanu Reeves. Y aprovechando algo que no tiene que ver con derecho, la película favorita de Keanu Reeves mía es Constantine, donde pelea con el diablo mismo y con el ángel Gabriel, y me parece buenísima. Pero es que ahí yo quiero hacer una acotación, porque hay un tema de películas que son los contratos. ¿Y cuál es el peor contrataste? El diablo. Entonces yo creo que también una película que tiene que finalmente ver con derecho. Pues. Hay otra película notable que se llama Corazón Salvaje, satánico, con Mickey Rourke y, porque en esa película está mencionando la Javiera, Keanu Reeves, y si no me equivoco, Al Pacino. Oye, y a propósito de eso mismo... por eso no recuerdo mucho la cara, pero parece que sí. Oye, a propósito de eso mismo, nosotros tenemos un compañero de curso de la universidad. Contratos. Rodrigo, Mariela y Hernán somos compañeros de curso y tenemos uno que era igualito a Keanu Reeves. De verdad. Marco Saavedra, nuestro compañero, muy parecido a Keanu Reeves. El Keanu Reeves chileno, le envío un abrazo, él está en sintonía mirando. No, mira, yo lo quiero y lo adoro, es un gran tipo, pero no es... No, Javiera, no es así. Y no. Te están tirando muchas flores, parece. No, yo no sé la película. No. Yo no sé la película, pero le recomiendo Venganza de Ángeles, de Sidney Sheldon. Es un libro que lo van a empezar a leer y se les va a convertir en película. De verdad, yo no soy lector de novela, muy poco. Y ese libro me impactó. No había alcanzado a leer la primera página y no paré de leerlo entero. ¿Cómo se llama? Léanlo. ¿Cómo se llama el libro? Venganza de Ángeles. Venganza de Ángeles. Jennifer Parker es la protagonista. Venganza es lo más y yo les recomiendo apasionante. Se produce un intercambio de conversaciones. María Inés, ¿qué película nos recomiendas tú? A ver, yo la que hablábamos recién creo que es re buena de ver, El Patrón. La clásica El Patrón. También la encuentro buenísima. ¿Cuál? Sí. ¿No se escuchó? ¿Y tú, Hernán? ¿Cuál? No, es que no te escuché. El Patrón. Perdona, no. El Patrón. Y después del Patrón. ¿Y la otra? El Patrón. Breaking Bad. Una serie de Netflix. Breaking Bad. Sí, esa es clásica. Breaking Bad. Oye, y que vean esta película, la que estamos haciendo ahora. Sí, yo creo que todas las personas que nos están viendo a través de Facebook, Radio Monos con Navaja, y nos están escuchando a través de www.icalmedia.cl, han tenido un programa bastante distinto, dinámico. Hay muchas recomendaciones de películas. A mí me gusta mucho el cine latinoamericano en general y el argentino en particular, y me gusta ver cualquier película de Ricardo Darín, y en casi todas ellas siempre hay temas jurídicos de por medio. Hay películas muy buenas de él, y yo le estaba contando al director que en algún momento me encontré por esas cosas de la vida como una anécdota, bebiendo, olvidando un desamor en un bar en Providencia. Estaba sentado a la barra, querido amigo Rodrigo Irrazábal, tomándome una copita de vino tinto, y de repente alguien me tocó la espalda para pedirme el paso, y me giro y era Ricardo Darín. Y yo cuando hacía un día, yo había visto en YouTube una película de él que se llama Carancho, que trata de una especie de ave de rapiña que se dedica a fingir accidentes de tránsito para cobrar seguros. Pero ¿cómo lo finge? Él convence a personas de chocar y lesionarse para ir a una clínica, y él aumenta el valor del daño del vehículo y el valor de la enfermedad. Entonces, Carancho era el personaje de Darín, y yo me acerco a él al girarme y lo veo encima y le digo, Carancho, y me dice, vos sos el único que vio la película, che. Me dice, no. Oye, y una compañera nuestra que estaba en una campaña de ayuda a una escuela de Lampa,
Carolina Paredes, a quien le enviamos un beso y un abrazo. La Carola Paredes, qué buena. Ella estaba en una campaña solidaria, porque los abogados también cooperamos, hacemos solidaridad con escuelas rurales, escuelas con escasos recursos, y ella estaba en una campaña ayudándonos entre todos para aportar con los niños de la escuela, y le digo a Ricardo Darín, ¿usted me permitiría hacerle un pequeño video para que apoye una escuela de Lampa? Y me dice, de Lampa, me suena algo raro, me suena trucho, me dice. Ahí está, director. Es muy breve. Aporten a la Escuela del Porvenir de Lampa. Van a hacer un lindo gesto, ¿ok? Gracias, chao. Ahí está Ricardo Darín. Yo dirigí a Darín. Mi director. Oiga, pero les quiero contar una cosa y aquí terminamos. Ricardo Darín me confidenció algo. Él había sido hace pocos días invitado a participar en películas en Hollywood, renunció a ellas, estaba en Santiago en una obra de teatro, y a propósito de esta ayuda para la escuela de Lampa, el Porvenir de Lampa, con Carolina Paredes y los demás compañeros de la universidad, él me confidenció que él nunca terminó la enseñanza secundaria. Ricardo Darín se hizo a sí mismo, es un actor que no tuvo estudios formales, no terminó la escuela, pero tuve la suerte de ser el director chileno de Ricardo Darín. Amigos, grande, doctor Bruno, grande la iniciativa, de verdad, te la mandaste en esta oportunidad. Oye, María Inés, pórtense mal para que lo pasen bien. Sí. Pórtense mal para que lo pasen bien. María Inés, hemos tenido un programa precioso. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo cerramos? Sí, muy bien. Bueno, dándole las gracias a los invitados, a Mariela Dentone, el procurador fiscal, y hablando de películas aquí con todos nosotros, se lo agradecemos mucho. Javiera, con su frescura de gente joven que está estudiando Derecho, futuro colega. Rodrigo, como siempre, usted no sé qué fuma, pero lo pasamos muy bien. Pero de pronto pasémoslo bien, disfrutemos esta vacaciones. Pórtense pésimo, pero por favor no salgan, no se anden contagiando. ¡Mascarilla! No. Hay que portarse mal, pero en la casa. Y a vacunarse. Eso, por favor. Así es. Nos vemos. ¡Mascarilla! Chao, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Chao.